42. Mateo 27, Matthew 27, 42 al 52. 42 to 52. Mateo 27, Matthew 27, 42 al 52. 42 to 52. Y estamos hablando hoy, And we're talking about today, la predica se llama the preaching is called La sangre del pacto. The Blood of the Pact. Y vamos a hablar del momento de la crucifixión de Jesús. And we're going to talk about the crucifixion of Jesus. En el 42 dice, a otros In salvó. 42 it says, Asimismo no puede salvarse. and he saved others, they said. Si He él, can't save himself. si él es rey de Israel, If he is the king of Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. let him down now from the cross and we will believe in him. Confía en Jesús. Trust in God. He trusts in God. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Let God rescue him now if he wants him, for he said, I am the Son of God. En el 44, lo mismo 44. le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. In the same way, the robbers who were crucified with him also heaped Y desde insults. la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came all over the land. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatame. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Algunos de los que estaban allí descendieron al oírlo. When some of those standing there heard this, they said, A Elías llama este. he's calling Elijah. Y al instante corrieron uno de ellos. Immediately one of them ran. Tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, And at that moment, the curtain of the temple was torn in two, de arriba hacia abajo. from top to bottom. La tierra tembló y las rocas se partieron. The earth shook and the rocks split. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Vamos a ver See, en este punto, in this point, la gente quería que Jesús hiciera su voluntad. people wanted that Jesus would do his will, their will. Si es Dios, que se baje de ahí. If he's God, let him come down. Si es Dios, que venga, se baje, acabe con todos los romanos. If he's God, let him come down and let Y ahora him take voy a away all creer. the Romans, and then we'll see. Muchos dicen ahora, A lot of people say now, si es Dios, if it's God, que arregle todos mis problemas. that he fix all my problems, Entonces yo voy a creer. and then I will believe. Otros, Others, cuando ven a un cristiano que está padeciendo when they see a Christian that's suffering o está en pruebas, or is in trials, a ver si eres cristiano, let's see if you're really a Christian. ¿qué vas a hacer? What are you going to do? Si eres cristiano, soluciona esto. If you're a Christian, solve this. Pero miren qué hizo Jesús. But look at what Jesus did. Jesús no dijo una palabra, Jesus didn't say nothing porque Él era Dios. because he was God. Y Él le pudo haber dicho a alguno de ellos, And he could have said to some of them, enmudece. just shut up. Y nunca más pudo haber hablado esa persona. And they would have never spoken again. Pero Él se quedó callado.
But he stayed silent, y hizo la voluntad de Dios. and he did the will of God. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, The same thing we have to do. hacer la voluntad de Dios. We have to do the will of No God. importa lo que los otros nos digan, It doesn't matter what everybody says, porque estas personas no conocen del reino de because Dios. they don't know about God. Hay muchas personas que otras personas le hacen daño A lot of people have people that, do hurt to them, y uno les explica, me hicieron daño. and you say to the other people, well, Y they le hurt dicen, me. ¿por qué no agarraste y le pegaste un puño? Why don't you go over there and hit them? ¿Por qué no lo agarraste entre varios y lo masacraste? Why don't you go get some friends and go get Yo them? hubiera sido tú, le hubiera cantado todo. If I was you, I would have really got them. Pero eso no es lo que quiere Dios. But that isn't what God wants. Porque cuando vivimos en el reino, Because when we live in the kingdom, tenemos que tener paciencia. we have to have patience. Tenemos que no hacer lo que dice la gente, sino lo que dice Dios. We can't do what people say. We have to do what God says. Y le dijeron, confío en Dios. And I believe in God Y miren lo que le pasó. and what happened to him. O sea que confiar en Dios If you believe in God, para ellos significa que no van a venir pruebas a nuestra vida. for them it means no trials in our lives. Pero esas pruebas son las que nos hacen crecer. But those trials are the ones that make us grow. Ahora nosotros tenemos niños pequeños. Now we have little kids. Y esos niños, David y Daniel, por ejemplo, And David and Daniel, for example, su mundo es ver youtubers. their world is, here it is. Creen que ser youtuber es lo máximo, Or YouTube is the maximum. pero no es así. But it's not like that. Ellos van a tener que vivir pruebas They're going to have to live some trials. y yo no se las voy a poder quitar. And I'm not going to be able to avoid it. Cuando iban al colegio, When they used to go to school, se agarraban y un niño le pegaba. if a kid would hit them, Y yo al principio quise poner como una burbuja así, and I was trying to put like a bubble para que no les pase nada. and nothing would happen to them. Pero tenían que vivir eso, But they have to live that para endurar, to mature. porque tenían que vivir esas cosas. Because they need to live. Todos lo hemos vivido. All of us have. Todos hemos ido al colegio, un niño nos ha pegado más grande, New kids have hit us. hemos aprendido a defendernos. We've learned to defend ourselves. Todas las cosas que nos pasan, All the things that happen to us. unas las tomamos por nuestras decisiones Some of them is because of our decisions. y otra es porque Dios quiere trabajar con nosotros. And other ones because God wants to work with us. El problema es cuando nosotros en esas cosas que nos pasan The problem is when in those things that happen to us, nos quedamos secuestrados. we remain kidnapped. No queremos avanzar. We don't want to go forward. Por ejemplo, alguien nos pegó hace 10 años, un ejemplo, And like maybe 10 years ago, somebody hit us. y ese se ha vuelto nuestro motor de vida. And that's our motor of life. Voy a hacer tal cosa I'm going to do such a porque Él me thing está viendo. because he's seeing me. Entonces el enemigo lo ve en Facebook, And then the enemy sees it on Facebook. que estudió algo, He studies y él something se pone a estudiar. and he starts studying. El enemigo se compró un carro, The enemy brought a car y él se pone a comprar un carro. and he buys a car. El pastor que hizo se puso a construir algo, The pastor that did that, él también quiere construir algo. and he wants to construct a building too. Así no trabaja el reino de Dios. The kingdom of God doesn't work like that. Dios quiere que dejemos eso. God wants us to leave that. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Our confidence must be in God. Nosotros Us. no tenemos una burbuja por ser We don't cristianos. have a bubble around. Vamos a vivir lo mismo. We're going to live things. Van a pasar cosas. We're going to go through things. Pero tenemos que entender cómo vamos a pasar ese proceso, But we must understand how we're going to go through it. cumpliendo la voluntad de Dios Completing with God's will o a nuestra forma. or our will. ¿Cómo lo hizo Jesús? How did Jesus do it? A la forma de Dios. In God's will. Dijo que cuando lo iban a capturar, dijo, tengo 12,000 hombres. When they were going to go get them, 12,000 ángeles tenía he said he had 12,000 Dios. men. Si 12,000 quisiera men. decirle a mi padre, me mandaría 12,000 legiones de ángeles. If I wanted to, I could just tell my father, he would say 12,000 men. Solamente 2 ángeles Only two angels destruyeron 2 ciudades. to destroy 2 cities. Imagínense 12,000. Just imagine 12,000. Acaban con la tierra. They're
the earth is gone. Pero él se quedó callado. But he stayed silent. Él sabía lo que Dios le había pedido, He knew what God had asked of him. porque él por la mañana se levantaba a orar, Because in the morning he por la tarde andaba en comunión con Dios, por la noche. In the night. Por eso a veces hay muchos cristianos que me dicen, pero pastor, no sé qué hacer, Pastor, I don't know what to do. porque no tienen esa comunión. Because they're not having communion. Yo no puedo dejar nada tirando, I don't have to leave anything thrown. ni dejar tirando la iglesia. And I don't have to leave anything to chance. Cuando llegábamos 5 personas, When 5 people would get here, yo pude decir, uy no, I would say, oh my lo God, vamos a dejar tirando. we're going to have to just run. Porque a las 5 de la mañana, Because at 5 o'clock in the morning, cuando la primera vez que yo me levantaba a orar, the first time that I got up to pray, a veces solamente estaba yo. sometimes it was just me. Alberto no contestó algún día, Alberto wouldn't answer sometimes. pero ahora él se levanta todos los días. But now he gets up all Y yo the veo time. cómo él ha crecido, And now he's y growing. crecido, And he's y growing. crecido. And he's growing. Entonces, ¿qué es bien importante? La oración. And then it's very important. Porque ahí es donde Dios nos habla. That's how God speaks to Por us. eso Jesús se fue a Getsemaní That's why Jesus went to y no Jesus. quería ir a la cruz. And he didn't want to go to the cross. A veces nosotros tampoco queremos ir a ese proceso. Sometimes we don't want to go through that process. Dice que se le explotaron las venas It says that his veins exploded del estrés. from the stress. Pero a pesar de eso, But maybe because of that, dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. I'm going to do God's will. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras What vidas? is the will of God in our lives? Dios quiere este nuevo pacto God wants that with this new que path tenemos, that we have, y se lo vamos a mostrar de dónde venía. and we're going to look at where it came from. Dice Juan 19:34. Ah, perdón. Dice este que está en, espérame, le digo. Está en Éxodo. Vamos a buscar Éxodo. In Exodus, Miren qué bonito este nuevo plan que tiene Dios. look at how beautiful this new plan is that God Denme un has. segundito, le digo. Ahorita me lo trajo Dios a la memoria. God just brought this to my memory. Este era un nuevo pacto. Éxodo 24:6. Exodus 24:6. Antes así se cumplía. That's how it used to be before. 24:6. Exodus 24:6. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre, Moses took half of the blood Éxodo 24:6, ¿no? Y la puso en tazones. and put it in bowls, Y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. and the other half he sprinkled it on the altar. Y tomó el libro del pacto Then he took the book of the covenant y lo leyó a oídos del pueblo, and read it to the people, el cual dijo, who responded, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho "We will do everything the Lord said, y obedeceremos. and we will obey." Entonces Moisés And then Moses tomó la sangre took the blood, y roció sobre el pueblo y dijo, sprinkled it on the people, and said, he aquí la sangre del pacto "This is the blood of the covenant que Jehová ha hecho con vosotros that the Lord has made with you sobre todas estas cosas. in accordance with all these words." Antes cogían un carnero, lo cortaban Before they used to take a lamb, cut y it, rociaban al pueblo. and then they would sprinkle the blood. Porque la hermana que vino de blanco quedaba esparcida así de So rojo. there's no- the sister in white would be all full. Pero ahora hay un nuevo pacto But there's a new pact now que no ha cambiado. that has not changed. Ahora coge Dios Now God takes y hace que leamos su palabra. Aquí está el we pacto. just read His word. and Por eso es read bien His importante pact. leer la Biblia. That's why it's so important Este es to un read the nuevo word, pacto. because this is the new pact. ¿Y qué hace después? And then what we do later? Rocía la sangre de Jesús The blood of en el Jesus, cielo, quedó rociada en el altar. It's all in the heavens and the altar. Y ahora la sangre de Cristo And now the blood of Jesus es rociada sobre nosotros. is sprinkled on Y usted us. dice, pero yo no la veo. And you say, I don't see it. Pero dice que el Espíritu Santo It says that the Holy a Spirit, todos los que le buscan everybody that les looks, pone un sello. it puts a seal on them. El enemigo pone un sello a las personas que están perdidas. Ping.
The enemy puts a seal on the ones that are not looking Por eso for God. muchas veces hay gente que me dice, pero los malos también prosperan. And then people say to me, you know, bad people Pero also ¿cuándo Dios prosper. va a cambiar a los malos? When is God going to change the bad people? A veces ese sello que tienen, Sometimes that seal they have, Satanás les ayuda Satan helps them a esa prosperidad, to prosper. pero no es gratis. But it's not free. Algún día se los va a cobrar. Someday they're going to pay the price. En cambio, el sello que tenemos nosotros But on the other hand, the seal that we have no tiene precio. doesn't have a price. ¿Por qué? Why? Porque fue pagado Because it was paid con la sangre preciosa. with the precious blood. Es ese sello. That is the seal. De donde usted va, That where you go, Dios lo cuida. God takes care of you. Mientras usted no entra en pecado. Why you are not in sin. Porque usted entra en pecado Because if you get in sin y le abre una puerta a Satanás así, and you open a door to Satan, para que entre a su vida. he comes in. Usted la cierra If you close it, cuando le pide perdón a Dios. when you ask forgiveness to God, Cuando usted reconoce su falta, la cierra. if you recognize your faults, Y cuando usted lo vuelve a hacer, and when you keep on doing it, la vuelve a abrir. you open it again. Y le dice a Satanás, ven a mi casa, And you say to Satan, come to my toca a house, mis hijos, mi familia. touch my kids, touch my family. Lo único que puede hacer que no entre eso, The only thing that can En esa stop that puerta. from happening, from coming in that door, cuando Moisés les dijo rociar la sangre when Moses said, sprinkle the blood sobre las puertas, around the doorpost, el espíritu de muerte no podía entrar. the spirit of death couldn't come in. Ese mismo rocío ahora That es la same sangre de Cristo. sprinkling is the blood of Jesus. No entra. It can't come in. Pero ¿qué pasa, pastor, si yo soy católico? What happens, Pastor, if I'm Si Catholic? usted cree en Cristo, no va a entrar. If you believe in Jesus, Si it won't usted come vive in. esta vida If you live this life en esta su palabra, in the Word, no va a entrar. He won't come in. Él no va a entrar cuando usted está rociado por la sangre de Cristo. He's not going to come in while you're sprinkled with the blood of Jesus. Porque si yo pusiera a ver esto, Because if I was going to look at this, que solamente es para una religión, then it's so slowly for some religion, pues los judíos quedarían por fuera. and then the Jewish would be set aside. Ese era el pueblo de Dios That was God's people, y nosotros somos adoptados. and we are adopted. Es como, por ejemplo, llega un For niño example, a little kid comes y pierde a su padre and loses his father, y llego yo lo adopto. and I adopt him. Él estaba solo, He was alone. estaba en un orfanato, He was in an orphan. no tenía esperanza He didn't have no y lo hope, adopto. and we adopt him. Así hizo Jesús con nosotros. That's how God did No it. éramos sus hijos, We weren't his sons no and estábamos en la mesa daughters. We weren't at the table, y en un momento aparecimos. and then all of a sudden there we were. Y Dios nos ama a todos por igual. And God loves us all. Si yo the same. adoptara a un niño de 5 años, If I adopt a kid O una at 5 niña. years old or a little girl, ¿qué pasaría? what would happen? Diría amor para David, Daniel, I would say Nicolás y Sara, pero para esta niña love no. for David and Daniel, but No, ¿verdad que no? No. Antes más amor le daría. maybe I would give her more love, Pero les daría amor por igual. but I would give him the love all the same. Así es Dios. Nos metió He put us in a causa de Jesús, because of Jesus. que nos compró That He brought us con precio de esclavo. with the price of ¿Cuánto valía un esclavo? How much will you give for a slave? Como 32 monedas, algo así. $32, something like that. Eso le pagaron a Judas por nosotros. That's what they paid to Judas. 32 monedas. 30 pieces of silver. Dice que hubo tinieblas en ese día. En ese día todos se pusieron a celebrar. And it says that darkness came and everybody was celebrating. Todas las tinieblas, el infierno se paró a celebrar. All the darkness came to celebrate. Y llega Jesús And Jesus arrived y se sintió solo. and he felt alone. Pero él no estaba solo. But he was not alone. Y declara algo que dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? And it says it's something from the prophecy, God has abandoned him. No era que Dios lo había desamparado. It isn't that God had abandoned him. Era que en Salmos, vamos a leer Salmos We're going to 22. read in Psalms. And
And we're going to read in Psalms 22. Vamos a leer un pedazo nomás pequeño. We're just going to see a small piece. Psalms 22. Ellos pensaron que Dios lo había abandonado. They thought that God had abandoned him. Lo que no sabían But what they didn't know era que Jesús repetía las escrituras. is that Jesus was complete. Su vida se volvió las escrituras. His life, the scriptures En momentos difíciles respondía a la escritura, And then in bad times, scripture would come. porque su vida se volvió las escrituras. Miren qué dice en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? Y miren, en ese mismo versículo vamos a movernos And then in that same verse, we're going to move. al 8. Sea encomendado a Jehová, líbrame, sálvame, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. He trusts in the Lord. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Aquí está hablando, You brought me out of the womb. You made me trust in you, even at my mother's breast. aquí está hablando Here is he speaking. 1000 años antes un profeta sobre He's 1,000 years before a prophet is speaking. sobre lo que Jesús sintió ese día. What Jesus felt that day. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Over you, I was taken out before. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. From my mother's womb, you are my God. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Don't run away from me, because suffering is near. Porque no hay quien ayude. Because there is nobody that could help. Y aquí cuenta, 1000 años antes de que muriera Jesús, cuenta Jesús lo que sintió. Me han rodeado muchos toros. 1,000 years before, Jesus says, 1,000 bulls are around me. Fuertes toros de Basán me han cercado. A lot of bulls from Basan have around me. Abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Roaring lions tearing their prey open their mouths. Y dice, he sido derramado como aguas, I am poured out like water, y todos mis huesos se descoyunturaron. and all my bones are out of joint. Es lo que le pasó a Jesús. That's what El profeta happened to está Jesus. contando lo que el The Espíritu prophet is Santo saying le mostró ese what día. the Holy Spirit showed him that day. Mi corazón fue como cera, My heart was like wax. derritiéndose en medio de mis entrañas, It melted away within me a causa del pecado de que fue colocado. because of the sin that Su was corazón upon me. My heart. le ocurrió algo que a muy pocas personas le pasa. Something special happened, and it doesn't happen to too many Se people. desplomó It just exploded a causa del pecado del mundo. because of the sin of the world. Mire lo que dice el 16, porque perros me han It rodeado. says in 16, Psalm 22. Cuando usted sueñe perros son demonios. Dogs have surrounded me, that means demons. Me han cercado cuadrilla de malignos. A band of evil men has encircled me. Horadaron mis manos y mis pies. They have pierced my hands and my feet. Contar puedo todos mis huesos. I can count all my bones. Entre tanto ellos se miran y me observan. People stare and gloat over me. Repartieron entre sí mis vestidos They divided my garments among them y sobre mi ropa echaron suerte. and cast lots for my clothing. Pero miren lo que dice en el 19. Mas tú, Jehová, But you, O Lord, no te alejes. be not far off. Fortaleza mía, O my strength, apúrate a socorrerme. come quickly to help me. Y miren lo que dice aquí en el 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. And in 23, it's Glorificadle. fear the Lord, praise him. De descendencia toda de Jacob. All you descendants of Jacob. Y temed vosotros descendencia todo de Israel. Revere him, all the descendants of Israel. Ahí nos está diciendo todo lo que le pasó en la cruz. Over there is saying everything that happened on the cross. Nos muestra cómo esa cuadrilla, cómo se sintió. It says how that Jesús se sintió solo. Jesus felt alone. No había quien lo ayudara. Nobody could help him. Y nos muestra
And it lo says- difícil del momento. And it says the difficulty of the moment. Pero miren en Juan 19:34. But look at John 19:34. Esto está bien bueno. Aquí se va a poner bien bueno. Juan It's about to get 19:34. better. It's about to get better. 1:19:34. 34. 34. 19:34. Dice, pero uno de los soldados But it says one of the soldiers le abrió el costado con una lanza opened his side with a spear, y al instante salió and immediately sangre y agua. came out blood and water. ¿Qué significaba esa lanza en el corazón? What does that spear mean in the heart? Fue lo que significó It means ese dolor que tuvo Dios por nosotros. that pain that God had for us. Pero cuando tocó el corazón, But when it touched the heart, botó dos cosas importantes: two things came out very important: sangre y agua. blood and water. La sangre significa la sangre de Jesús derramada And the blood means the blood of Jesus all poured out. y el agua significa el Espíritu Santo. And the water means the Holy Spirit. Necesitamos dos cosas en nuestra vida: We need two things in our life. la sangre para que nos limpie de nuestros pecados The blood for can clean us of our y el sins, Espíritu Santo and the Holy Spirit para que nos enseñe, for it can show us, nos instruya, instruct us, nos ayude a perdonar, help us to forgive, nos corrija that we will discipline us, y nos ayude. and would help us. Su corazón His heart tenía esas dos cosas. had those two. ¿Quieres tener el corazón de Dios You want to have God's heart cerca de ti? near you? Límpiate con la sangre de Cristo. Clean yourself with the blood of Cambia, Jesus. ya no vuelvas a pecar en lo mismo. So don't keep going back to the same sin. Toma el Espíritu Santo en tu vida. Take the Holy Spirit Que Él in your dirija life, cada decisión tuya. that He would take every decision for you. Y de ahí And from there, muere Jesús. He dies. Pero cuando muere, But when Jesus dies, nos lleva a una parte muy He importante. takes us to a very important place. En Mateo 22:32. In Matthew 22, Hoy 32. nos tocó estudiar un poco la Biblia Oh, great. y está muy bien. Matthew 22, 32. ¿Por qué tenía que resucitar Jesús? Why did Jesus have to resurrect? En Mateo 22:32 In Matthew 22, 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, I am the God of el Abraham, Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de Jacob. the God of Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino... ¿Y qué había pasado con esos hombres He is not the God of the dead, but que of estaba the- nombrando ahí? He would. What happened with those men? He's naming them right there. Ya habían muerto, They had already died, pero en el reino de los cielos but in the kingdom of estaban heaven, vivos. they were alive. Entonces, si Jesús no resucita, And then if Jesus doesn't resurrect, tenemos un problema bien grande, we got a big problem, porque si no, no era Dios de vivos. because then he wasn't the God of the living. No teníamos esperanza. We wouldn't have any hope. En Juan 11:25, In John 11:25, the Gospel of John 11:25. esto fue como una enseñanza, miren, bonita que Dios nos deja. Oh, it's a beautiful teaching that God leaves us. Juan 11, John 11, 25, 26. 25 and 26. Juan 11:25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me, Y todo aquel will que live, vive even though he dies. And y whoever cree en mí lives, no morirá eternamente. believes in me will ¿Crees never esto? die. Do you believe this? ¿Qué les dijo? Yo soy la resurrección y la vida. O sea que si él no vivía, ¿qué pasaba? I am the resurrection life, so if he doesn't live, what is going Hubiera to happen? mentido en esa palabra. And that's the Él es word. la resurrección y la vida en tu vida. He is the resurrection. Él es el que va a cambiar lo que estaba muerto en tu vida. He's going to resurrect what's dead in your life. Él es el poder. He is the power. Pero pastor, yo no veo cómo Dios cambia mi vida. But Pastor, I don't
understand how could God changed my Tenemos life. que entregarle cada área de nuestra vida al We Señor. have to surrender up every area. Para poder ver ese poder, si entendemos So be able to que Él es el understand dueño de la vida that He's the owner of y life. que en el futuro va a resucitar. And then in the future He's going to resurrect. Imagínense lo que pasó. Se muere Jesús Just imagine what happened. Jesus dies. y resucitaron santos. Dice que se levantaron de los muertos como si nada And saints y salieron en las resurrected. ciudades. And they walked among Si the pudiéramos cities. entender el poder de Jesús en nuestras If vidas, we would just understand the power el of God, poder in our lives, de Dios the power of God sobre Jesús. over Jesus. Pero muchos me dicen, cuando yo voy a reuniones, A lot of cuando hablo people con say when I gente, go to meetings to minister to people. a veces gente que es católica va y me dice, yo quiero un consejo nomás, no quiero ir a la Sometimes iglesia. Catholic people, I Y just yo le digo, want, está bien. I just want to be ministered. I don't want to go to church. And I say, Y la gente me dice esto, pero si but if mi esposo no cambia, my husband it won't change, si mi hijo no cambia, what if my kid doesn't change? yo les digo esto, es que I mi say to pacto them, this is a pact, es con Dios. is with God. Es individual esto. It's individual. Cuando usted se muera, When you die, no va a ir con su esposo allá. your husband's not going to go with you. Usted va a ir solo. You're going to go alone. No va a ir con su esposa, usted va a ir solo. You're not going to go with your wife. No va a ir you're con gonna go sus alone. hijos. Usted va a tener un encuentro frente a frente con You're Dios. going to have an encounter with God by yourself. Por eso tenemos que cambiar nuestra vida That's why we need to change y hacer que le agrade a Él. that we gratify Him. Porque ¿qué va a pasar si yo no lo encuentro a Él con una vida que a Él le agrade? What if I find myself with Him and I haven't lived for Him? Yo voy allá, me pongo y le digo, I go over there and I stand in ¿pero front por of qué Him. tú no ibas a la iglesia? No, es que mi esposa no Why iba. didn't you? It's because my wife. No, no, yo te estoy preguntando a ti. I'm not asking your wife. ¿Por qué no perdonaste? No, es que mi mamá no perdonaba. No, 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 It's yo my te estoy mom didn't preguntando a forgive ti. people. So, ¿Por qué tu vida no cambió? because He's going to ask, why didn't your life change? ¿Por qué no me buscaste? Why didn't you look Pero es for que me? la novela, Señor, tú Oh, the sabes, soap operas. El Señor de los Cielos estaba tan bueno. God is so good. Y el PlayStation estaba tan bueno. His PlayStation was so good. YouTube estaba tan bueno. YouTube was so good. Facebook estaba tan bueno. Facebook was so good. La vecina me contó un chisme. Oh, the neighbor Uf, gave me a good wow, gossip. la sacó fuera de base. It took him out of base. No, Dios quiere que cada uno de nosotros God wants that each one of us tengamos un encuentro con Él. would have an encounter with Him. Jesús tuvo que tener un encuentro con Él. Jesus had to have an encounter with God. Jesús fue y ayunó 40 días. Jesus went and fasted for 40 days. Yo no les voy a pedir eso a ustedes, I'm not going to ask that from you. porque el otro día les pedí un ayuno de un día Because the other day I asked for one day. y había unos que hasta, pastor, me voy a Some desmayar. people were passing out. Me está dando algo, pastor. Hasta mi hijo ayunó de verduras y me dice, papá, me estoy mareando. Y le digo, Daddy, I'm getting dizzy. y no, comió frutas, comió verduras. He ate fruits and vegetables. ¿Por qué? Why? Porque no quería matar su carne. Because he didn't want to kill Hasta a by mí the me flesh. costó ese día. Pero cuando venimos al ayuno, But when we come to the fast, Dios trajo a alguien ahí y fue liberado. to liberate. Se soltaron las cadenas. The chains were broken. Pastor, pero yo no tengo ninguna cadenas en las manos. But Pastor, I don't have any chains in my Pero tu hands. corazón sí. But in your heart you do. Tu corazón tiene cadenas Your heart has que chains Dios quiere que sean libertadas that you need to be liberated en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Por eso cuando llegó That's why when he a got resucitar a Lázaro, to resurrect Lazarus, las hermanas le dijeron, pero Jesús, llegaste sisters said to tarde. him, you're too late. Es que Jesús no va a llegar a resucitar algo en tu vida God is not going to a la hora que tú quieras. at the time that you want. Jesús va a llegar a tu vida a la hora que va a llegar. Jesus is going to come to your life at the time. Va a hacer lo que tenga que hacer. He's going to do what he needs to do. Yo a veces he tratado de probarlo al Señor y le digo, Señor, si tú lo Sometimes I haces try to así, test the God. yo lo voy a creer. If you do it, I'll believe it. Un día llegó un hermano y me dijo, One time a brother came to me. tengo que desconectar a mi esposa. I want to what? ¿Cómo dice? Desconectar. Oh, I Tengo- want to disconnect my wife Porque estaba falleciendo. because she was dying. Y le dije, vamos a orar.
And I said, let's pray. No la desconecte, Don't disconnect her. porque si ella se muere, Because if she usted va a dies, tener doble sentimiento. there's going to be two Vamos a orar. Let's Vamos pray. a decirle al Señor que si hasta las 6 Let's see let's tell God until 6 Él no se la lleva, doesn't take her, es porque le va a dar más tiempo. because it's going to give her more time. ¿Ustedes creen que Dios cogió a las 6 de la tarde y le quitó la vida a ella? Porque ya tenía, todo estaba lleno de COVID. And at 6 o'clock, Ya no podía sobrevivir. she was so full of ¿Ustedes COVID. creen que Dios cogió She y dijo, chose- a las 6 que me dijo Carlos y tal persona, that Carlos and such a person va a told me fallecer? is going to die? ¿No? No. Le pedimos ese día We asked that day, y murió ella a las 2 de la mañana. and she died at 2 in the morning. No fue cuando nosotros queríamos, It wasn't when we no fue a la hora que nosotros queríamos, It wasn't when we wanted, ni como nosotros queríamos. and how we wanted. Fue como Él quería. That's how he wanted. Vamos a mirar en Apocalipsis 1, 11, 19 para entender quién es Let's look Jesús. at Revelations 1:11. Porque a veces creemos que Jesús nomás fue a la cruz, que en el cielo está ahí con las llagas, cortado. Sometimes we just went to the cross and he's just there. Pero hoy vamos a aprender quién realmente es Jesús. But today we want to learn exactly who Jesus is. Apocalipsis 1, 11 al 19. Ahí va a entender usted Revelation quién realmente es 1, Jesús. 11 to 19. Apocalipsis 1, 11, 19. Revelations 1, 11 to 19. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmérida, Pergamo, Tiara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Which he said, write in the scroll which you see and send it to the 7 churches, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, And I turned to see the voice that was y speaking. vuelto And turning, vi 7 candeleros de oro. I saw 7 golden lampstands. En medio de los 7 candeleros, And among the lampstands, a uno semejante al Hijo del Hombre, which was someone like the Son of Man, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, dressed in a robe reaching down to his y feet, ceñido por el pecho con un cinto de oro. and with a golden statue on his chest. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, His head and hair were white like wool, como nieve. as white as snow, Sus ojos como llamas de fuego, and his eyes were like blazing fire. y sus pies semejantes al bronce bruñido, His feet were like bronze glowing in the furnace, refulgante como un horno, and his voice like the sound of a rushing y su water. voz como estruendo de muchas aguas. And his voice like the sound of rushing water. Sorry. Tenía en su diestra 7 estrellas. In his right hand he held 7 stars. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, Out of his mouth came a sharp, double-edged sword. y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. His face was like the sun shining in all its brilliance. Cuando le vi, caí como muerto When I saw him, I fell at his feet as though dead a sus pies. at his feet. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, Then he placed his right hand on me and said, y el "Do que not be vivo, afraid, I am the first and the last. el que vivo y estuve muerto. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Forever and ever. Amén. Amen. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. And I hold the keys of death and Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. Mire, dice que tenía la ropa larga It says that his robes were long, y su cinto and his belt de oro. of gold. ¿Qué significa eso? What does that mean? La majestad, el poder de Dios. The majesty of El God. poder de Dios es The bien power grande. of God. The power of Dice God. que su cabello era blanco, It says that his hair was white, el de Jesús. of Jesus. Imagínense, lo hemos visto en las películas y decimos, pero And we've era seen him otro in the cabello, ¿no? movies, and his hair is not white. Pero aquí nos dice que su cabello era blanco, But it says here his hair was white, que significa eternidad.
That means eternity. que significa por todos los tiempos. That means for all the times. Sus ojos como llama de fuego That his eyes were like que flaming resplandecen. fire that are bright. ¿Qué significa? What does that mean? Que Él está en todos los lugares. That he's everywhere. Cuando usted está pecando ahí así, When you're sinning and you're like hiding, hay una cámara en el cielo there's a camera in there que está viendo lo que usted está that haciendo. he's seeing everything. Y cuando alguien lo está menospreciando a usted, When somebody's rejecting you, hay una cámara en el cielo. there's a camera in heaven. Por eso el otro día me equivoqué con un señor en un The other day I made a little mistake en un supermercado in a supermarket, y tuve que irle a pedir perdón. and I had to go ask ¿Sabe qué? forgiveness. Me equivoqué. You know what? I made a mistake, Y él se había equivocado, and he had made a pero me mistake. acordé de esto, But I remembered que this, él todo lo ve. that he sees everything. Dice, It says, y lo refulgante del bronce, the what? del bronce, The bronze, the reflection of ¿qué bronze. significa? What does that mean? La pureza de Dios. The purity of God. El oro puro, The pure gold. es eso lo que significa. That's what it means. Su voz como de trueno, His voice like thunder significa la autoridad. means authority. Por eso a veces algunos, That's why sometimes Dios nos ha someone tenido que hablar doesn't let us talk, para pegarnos un susto así. for he could surprise us. A mí me pasó eso. That happened to me Cuando estaba yo en when I was in Melbourne, Australia, Australia. yo me iba a tomar un cigarrillo así. I was going to take a cigarette, Y llegó el Señor y me dijo, la última vez que lo haces. and God came to me Y and quedé said, tan "This is the asustado last de esa time." voz And I was so surprised que nunca más volví a fumar. that I didn't smoke again. A mí no me sirvió ir a donde un psicólogo, No psychologist did that. no for me me. sirvió nada de eso. El susto que me pegó esa voz. Nothing happened. It just, Y el I was poder de surprised. Dios The power que of quería que God cambiara mi vida. that Yo inmediatamente así, and I just put y it lo down, escondí. and I hid it away. Cuando estaba ahí también Dios me reveló un sueño, When I was there too, God gave me a dream donde yo estaba encima de una mujer that I was on top of a woman, y de ella salía excremento. and poop would come out. Y me dijo, así es este pecado. That's how this sin is. Cuando alguien no está casado When somebody is o cuando not alguien married, está con otra persona que or no es su somebody esposa, it was somebody else así that's ve not their Dios wife. nuestro pecado. That's how God sees our sin. Pero lo bueno es que Él siempre But the good thing is that está como un padre para recibirnos He's like a father receiving us y para perdonarnos. and to forgive us. Dice que las 7 estrellas en su diestra simbolizan The el seven gobierno, stars in the heavens means government. significan las iglesias. The churches, Son 7 iglesias, 7 churches. ninguna de ellas es perfecta, None of them are perfect, pero todas but all of them somos su iglesia. are His church. Si usted lee en Apocalipsis, yo sé que a muchos no les gusta leer esa parte, If we read in Revelations that part, pero ahí ve las 7 iglesias but you see the 7 churches, y no hay ni una perfecta. and there isn't one. Todas tenemos errores. All of us have. Pero la esperanza es que cuando lleguemos allá But the hope is that y se ha vencido el pecado en nuestras vidas, and all sin has gone vamos a from ser our lives. perfeccionados We're going to be perfect. y vamos a ser esa iglesia blanca, And then we're going to be that así como church, está la hermana en aquel church, momento. the white. Así quiere vernos Él, That's how God wants to blancos see y puros para Él, us. White ¿Cómo nos and ve? for Him. How does He see us? así como el color de mis zapatos. Like the color. Pero Él quiere que así, llevarnos como esa iglesia. He Ese wants es to Él. take us like that church. Él quiere cambiar de nosotros eso. He wants to change in us that. Miren qué importante aquí. Y dice que la espada de 2 filos sale de su boca. And the two-edged sword comes out of His mouth. Yo no puedo hacer cambiar a una persona. I can't make anybody change. La única que lo puede cambiar es la palabra. The only one that can change somebody is the Word of God. ¿Cómo yo cambié y dejé de tomar? How did I change? and Cuando stop leí la drinking? palabra. When I started reading Cuando the dijo, Word. los borrachos no entrarán al reino de los cielos. When it says drunks will not go into God's Yo kingdom. me asusté y dije, I got scared. donde me haya cogido esto, me haya muerto, If I would have quemando, died a drunk, no estuviera. maybe Ahí entendí, la palabra me golpeó. I understood. No fue el pastor, no fue nadie. Fue un día que yo me senté y dije, "¿A quién entrará al reino de los cielos?
Who's going to go into God's Ni kingdom? siquiera sabía coger la Biblia. I didn't even know. Y yo no sé por qué Dios Bible. hizo que cogiera esa palabra. And God took. Y dije, donde me agarre esto, no entro al reino de los cielos. And if I'm here, things are doubtful. Entonces dice que su rostro es como el sol, And it says that his face es is like the similar a sun la gloria de Dios. to the glory of God. Dice que al final las 7 candeleros simbolizan la plenitud de The Dios. 7 candlesticks mean God's glory. ¿Qué nos está diciendo esto Dios? What is God telling us? ¿Qué nos está mostrando? What is He showing us? Jesús con el cabello blanco. Jesus with his white hair. ¿Quién es el anciano de años? Who is the elder of everlasting? ¿Quién es el anciano de años en el cielo, iglesia? Who is the elder of years in this church? Es Dios. Is God. El mismo Dios es el mismo Jesús. The same God, the El same mismo Jesus, Espíritu Santo the same Holy es Spirit, Dios. God. El pastor ahí dice que está sentado a It la says diestra. that God is La diestra es sitting at Jesús. the right. The right La diestra de Dios es the right Jesús. side is Jesus. The right Sus side sentimientos son el Espíritu Santo. his motions are the Holy Por eso Spirit. dice que hay un pecado uno solo que no nos es perdonado. That's why it says that one sin is the Hablar one mal del Espíritu Santo. talk bad about the Holy Spirit. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. That's why we have to be careful. Cuando alguien se cae de que Dios lo toca, That's why when somebody yo le digo, falls, yo no sé si se cayó porque quiso tirarse de I teatro don't know if he o la falls tocó el or Espíritu Santo. because the Holy Spirit touched him. Entonces yo me quedo callado y digo, And I stay pues silent. espero que haya sido Dios. Hopefully it was God. Pero ¿qué es lo bonito de ahora? What is the Que great tenemos thing? un Jesús poderoso, And we have a powerful Jesus. que tenemos un Jesús que puede cambiar nuestras vidas, That Jesus can change our que lives. tenemos un Jesús que nos da esperanza That gives us hope y que es Dios. in God. Por eso la gente se va a sorprender y dice que cuando venga Jesús That Jesus van a comes, entender, era el mismo Dios. they're gonna understand Porque the same God. Jehová Because significa Jehovah means la mano traspasada. the trespassed hand. Significa que Jehová es el mismo Jesús. It means that Jehovah. O sea, cuando usted vaya al reino de los cielos, ¿dónde está Jesús? Ahí está. Pero ahí ve a Dios. Es que es el mismo. It's the same one. Es el mismo. The same one. El mismo que quiere tocar a la puerta de su corazón. The same one wants to touch them. Y usted verá si le abre And you open o se lo cierra. or you close it. Dice, el que abre, Who opens cenará conmigo. will supper with Y el que no, ¿qué? And the ones that don't. Si yo voy a la casa de alguien y le golpeo, hermana, ábrame, House and I knock on the wall y no me abre, and they don't open. ese día no voy a cenar con ella. I'm not going to eat with them. Por más de que quiera yo cenar con ella. As much as Pero I si ella me want abre to, la puerta, voy a she cenar. opens the door. and ¿Qué then significa cenar? What does it mean to eat? Que voy a hablar con él. Then I'm going to speak with him. Señor, ayúdame. God help me. Necesito que me ayudes. God please help me. Tú moriste en la cruz. You died on the cross. Eres un Dios vivo. But you're a living Ahora yo God. necesito que tú como Dios I need that you like hagas God tu voluntad en mi would do the corazón. will in my heart. Ya no mi voluntad, Just sino not tu my will, voluntad. but your will. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, yo hago mi voluntad. Because a lot of people say, I'll just do my will. Pero es que el reino de los cielos no funciona así. But God's kingdom doesn't Es work. la voluntad de Dios en mi It's vida. God's will in my life. ¿Cuál es la diferencia de alguien que no cree en Dios What is the difference que alguien que le cree a Dios? That's somebody that believes in Dice God. que los demonios le creen. Dicen, Dios existe. It says that the Pero demons no believe, hacen su voluntad. but they don't do His will. Hacer la voluntad de Dios no es que me voy a cambiar de religión, To do God's will doesn't mean I'm going to sino que voy a seguir sus mandamientos. You know, I'm gonna Voy a follow amar al His command. prójimo. I'm gonna Me voy a amar a mí love- mismo. I'm gonna love myself. Y Dios, en su misericordia, And His mercy cambia mi vida. changes my life. Él me ama. He loves me. Él, a pesar de que tiene sus ojos así, fuertes, Even though He has piercing eyes, a pesar de que tiene la lengua dicen que es como espada, así. even though He has Su boca es como espada. that tongue like a sword. Cuando yo vengo y me pongo a adorar a Dios, When I come and I worship God, venga hermano, Capiro, and come, brother, Él deja toda esa majestad in all that majesty para abrazarme y escuchar. to Cenar conmigo. and ¿Qué te eat with pasa, me. Capiro? What's going on with ¿Qué you? te pasa con tus hijos? What's going on with ¿En you? qué te ayudo? And what can I help you?
Amén. Así es Él. That's how God. Toda esa majestad All that que tenía majesty, se bajó para all salvarme that majesty, He came down to save us, y para darme una oportunidad. to give us an Por opportunity. eso cuando alguien me dice, voy a regresar al pecado, yo le digo, And then when somebody says, I want to hug sin, I say to them, no abramos puertas. don't open doors. Lo miré en una prédica que me gustó mucho, se dice, no abras. Se llama And the preaching that I heard, that el ayuno que derrota that fasting that el pecado sexual. destroyed the sexual sin. No abramos más puertas. Don't open more doors. Hagamos la voluntad de Dios, Let's do God's will. que es difícil, es difícil. It's difficult. It's difficult. La carne quiere una cosa, pero Dios The flesh wants one quiere thing, otro plan. but God has another Los plan. planes de Dios son perfectos en nuestra vida. God's plans are perfect. Cuando entramos a esos planes, When those plans come vamos in, entendiendo que sí le importamos a Dios. we start understanding that Hay un God billón de really loves us. personas There's a lot of people y ese Dios todopoderoso, in that all-powerful God. cuando yo me inclino en mi cama, When I kneel down in my bed agacha su oído and I put up an ear, y me dice, eres importante, hablemos. it's important that we talk. ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? Pero también Él quiere que nosotros cambiemos. But He also wants that we would change. Cierre sus